Voy a resolver el ejercicio más complicado del examen de soluciones y por lo tanto el que más puntos le va a dar a la hora de resolverlo en el examen. Bueno, para resolverlo de forma correcta simplemente hay que imaginarlo y nos dice lo siguiente, tenemos dos soluciones. Una solución A que tiene 30% masa-masa y la solución B es 3 molar. ¿Qué significan estos dos datos? Nos están comparando las concentraciones de ambas soluciones, ya que porcentaje masa-masa y molaridad son dos unidades de concentración dentro de varias que tenemos. En el punto A nos piden determinar cuál es la solución más concentrada. Por lo tanto, voy a tener que transformarlas a una misma unidad para saber cuál es la más concentrada, si no, no los puedo comparar de forma correcta. A simple vista, 30% masa-masa no tiene que ver mucho con el 3 molar. Por lo tanto, tendremos que transformar primero el porcentaje de masa-masa a molaridad. Como yo lo que quiero es molaridad, voy a escribir la fórmula de molaridad, que simplemente es molaridad igual a moles de quién. ¿De quién será primero el dato? De soluto. Recuerden que soluto es la sustancia que se encuentra en menor cantidad. Bueno, ¿sobre qué? Sobre litros de solución. Cuando hable de solución, me refiero a la mezcla de ambas. O sea, el volumen en litros que ocupan ambas sustancias mezcladas. Bueno, esta es la fórmula de molaridad, o sea, esto es lo que yo tengo que completar con datos para resolver y a obtener el valor que necesito, que es la molaridad de la primera concentración, de la primera solución, para poder compararla con la solución B que también está en molaridad. Tengo que contener ambos datos de concentración en la misma unidad para que sea válida la comparación. Bueno, ¿qué dato tengo? 30% masa-masa. ¿Qué significaba? Dijimos que significaba que son 30 gramos, porque la m de la fracción esa de la unidad significa masa y la masa se mide en gramos. 30 gramos de quién? Del ácido. ¿Qué ácido? Ácido clorhídrico, que en este caso es mi soluto. ¿En cuánto de solución? En 100 gramos también, porque la m de abajo de la fracción de la unidad es m, que significa masa, y se mide en gramos. 100 gramos de solución, que es ambas sustancias. Bueno, el dato de soluto son 30 gramos, pero yo necesito el de solutos, el dato en moles. ¿Cómo haré para transformar mis gramos a moles? Por suerte tengo la fórmula del ácido, que es ácido clorhídrico HCl, y entonces puedo calcular el peso molecular. Si nosotros recurrimos a la fórmula de peso molecular, simplemente son los gramos que tiene un mol. Gramos sobre mol. ¿Puedo calcular el peso molecular? Sí. ¿Puedo obtener los gramos? Los tengo, son 30. Entonces puedo despejar mol de aquí para poder reemplazar en la fórmula de molaridad. Recuerden que lo que necesito es molaridad, entonces estoy buscando primero los moles para luego también tener los litros, dividir esos ambos valores y obtener el dato. Despejo mol de aquí. Mol simplemente me va a quedar a gramo sobre peso molecular. Es un intercambio de lugares. Peso molecular estaba aquí, lo cambio por mol y simplemente así queda la fórmula. ¿Tengo los gramos? Sí, son 30. Vamos reemplazando entonces los símbolos por valores. ¿Tengo el peso molecular del ácido? Bueno, simplemente tendría que ir a la tabla y averiguarlo. Nosotros sabemos que el cloro pesa 35 y algo y el hidrógeno pesa 1. Así que básicamente va a ser 36 y le pongo la unidad. La unidad del peso molecular es gramos sobre mol.
Simplificando unidades, gramo con gramo, va a quedar solo mol y tendré que dividir 30 en 36. 30 dividido en 36 da 0,83 con el 3 periódico. Y queda en mol. Bien, ya tengo la primera parte de la fórmula de molaridad, 0,83. Ahora tengo que averiguar los litros de la solución y ya podré terminar la primera parte del ejercicio dividiendo ambos valores. Lo bueno es que del dato de solución es 100 gramos. O sea, el único dato, la única referencia que tengo sobre la solución son 100 gramos. A este dato, de alguna forma, tengo que transformarlo a litro. Y aquí es donde entra a jugar nuestra gran amiga, la densidad. Como dato, tenemos que la densidad es 1,08 gramos sobre centímetro cúbico, que es lo mismo que mililitro en centímetro cúbico. Así que la densidad la podemos anotar como un dato más. Y también vamos a recurrir a la fórmula de densidad para despejar lo que yo quiero, que son litros o volumen. Como sabemos de la fórmula de densidad, masa sobre volumen, podemos obtener así el volumen me quedaría masa sobre densidad. Como estuve usando gramos y acá la densidad, las unidades eran gramos sobre mililitro, simplifico gramo con gramo y me quedan mililitros. Ya tengo casi todo, porque yo necesitaba el volumen de la solución, lo tengo, pero lo necesito en litros. Si transformo estos mililitros a litros, que mi método es simplemente poner un puntito de multiplicación, una rayita de fracción, ¿qué unidad quiero? Litro, lo pongo ahí. ¿Qué unidad tengo? Mililitro, lo pongo abajo. ¿A cuánto equivale un litro? A 1000 mililitros. O sea, tendré que dividir este número en 1000 y me dará 0,092 litros. Y ya tengo todo para resolver la fórmula. Simplemente dividiendo estos dos valores, obtendré el dato de molaridad. Entonces sería 0,83 dividido en 0,092. 9,05 me da de molaridad. Entonces ahora sí podemos comparar las dos soluciones, ya que se encuentran en la misma unidad. Y claramente la primera solución es la más concentrada. Vamos a resolver la segunda parte del ejercicio, o sea el B, en el cual nos piden el porcentaje masa-volumen ahora de la solución más diluida. Ya sabemos que la solución más diluida es la solución B, 3 molar. ¿Qué significa más diluida? Que esté más diluida significa que está menos concentrada, o sea, que hay menos soluto. Bueno, en la solución que hay menos soluto, claramente es en la solución B, ya que en la solución A la molaridad era 9, la solución B tiene solo 3 moles por litro, tiene menos moles por litro. Bien, vamos a resolver entonces el B del ejercicio. ¿Qué tendremos que hacer? Vamos a tener que transformar esos 3 molar a porcentaje masa volumen, como nos los piden en el ejercicio B.
Entonces agarro el 3 molar. ¿Qué significa 3 molar? Empiezo por ahí. Que yo tengo... ¿Qué significa 3 molar? Nosotros sabíamos que la M mayúscula, eso significaba que tengo 3 moles. ¿En cuánto de solución? Y en 1 litro. Pero estos 3 moles son de soluto, no nos olvidemos de ese superdato. En 1 litro de solución. Estos datos vamos a tener que transformarlos a lo que nos pide la fórmula del porcentaje masa-volumen. Si no se saben la fórmula del porcentaje masa-volumen, yo les había enseñado que simplemente mirando a la unidad, o sea, el porcentaje masa-volumen, eso que está escrito ahí, ya podremos saber la fórmula. ¿Cómo? ¿Cómo así? Ese primer símbolo de porcentaje significa un 100 para nosotros. No hay nada entre los dos símbolos, entonces estamos multiplicándose. ¿Qué sigue? ¿Una M? Bueno, la primera letra de esa fracción sabemos que se refiere al soluto y como es una M está pidiendo gramos porque es masa de la M esa. Entonces 100 por gramos del soluto y sobre el volumen dice abajo la B corta esa en porcentaje masa volumen. O sea, significan mililitros porque en estas fórmulas de porcentaje el volumen se mide en mililitros. Y al segundo dato de esa fracción se refiere a la solución. Bueno, si nosotros observamos los que tenemos dos datos. El 3 molar S significa que tengo 3 moles de soluto, o sea, acá tengo los datos del soluto que lo tengo que pasar a gramos. Y tengo litros de solución que tendré que pasarlo a mililitros para poder completar esta fórmula y así obtener el porcentaje masa-volumen. Entonces, ¿cómo seguiría esta fórmula? 100 por, y ahora en vez de gramo tendría que poner los gramos de soluto, ya los vamos a sacar. Mililitros de solución me pide. ¿Cuántos litros, cuánto tengo de solución del dato? Que tengo 1 litro. 1 litro sabemos todos que equivale a 1000 mililitros. Y ahora, ¿cómo obtengo de 3 moles a gramos? ¿Cómo hago para hacer esa transformación? Bueno, podemos usar de nuevo la fórmula de peso molecular. ¿Tengo el peso molecular? Sí, es 36. ¿Tengo los gramos? No, eso es lo que quiero. ¿Tengo los moles? Sí, son 3. Entonces despejo gramo de ahí. Si no saben hacer despeje, les recomiendo que repasen. Yo lo enseñaré luego en un apartado. El peso molecular es 36. Le ponemos su unidad. Y multiplicamos por los moles que tengo, que sabemos que son 3. Simplificamos unidades. Realizamos el cálculo de 36 por 3. Eso da 108. Pero 108 ¿qué? Bueno, como se fue mol con mol, da 108 gramos. Ya tengo todo. Resolviendo 100 por 108 dividido en 1000, obtendremos el porcentaje masa-volumen. 100 por 108 es 10.800. Y a eso lo divido en 1000. Y me quedan 54 quintos, que eso es lo mismo que decir 10,8. Ese es el porcentaje masa-volumen de la solución B. ¿Qué unidad lleva? La misma
que la fórmula, digamos. Y aquí termina el ejercicio más difícil de la prueba. Los tips para hacer todo tipo de ejercicios de soluciones son los siguientes. Si yo te doy unidades de concentración y su dato, por ejemplo aquí que te di 30% masa-masa y también te di el de molaridad, si yo te lo doy a ese dato y seguramente te pido que transformes a otra unidad, lo primero que vas a hacer es poner la fórmula de la unidad que querés. Aquí pusimos la fórmula, 100 por gramos de soluto sobre mililitro de solución. Luego de poner la fórmula, escribí qué significa el dato que tenés. Aquí, 3 molar, ¿qué significa? 3 moles de soluto, el primer número siempre significa el dato de soluto, y el de abajo, o la segunda unidad, es la solución, 1 litro de solución. La molaridad siempre se refiere a 1 litro de solución, eso es más de teoría. Bien, a esos datos de soluto y de solución los tendremos que transformar a los datos que me pide la fórmula. Aquí me está pidiendo claramente gramos de soluto, no moles. Tengo moles, sí, quiero gramos. ¿Y qué más tengo? Tengo la fórmula, o sea que puedo obtener el peso molecular. La fórmula de peso molecular la van a usar para transformar entre gramo a mol o entre mol a gramo. Y va a ser muy común en los problemas de solubilidad y soluciones. Así que siempre la vamos a usar. Esa fórmula me ayudó a transformar moles a gramos. En este caso no tuve que transformar gramos a mililitros o a litros, pero si lo hubiese necesitado, uso la fórmula de densidad y el dato de densidad, como bien hicimos hace rato. Espero que les haya servido estos consejos. Saludos.